Soy Héctor Iván Jiménez Esponda y es un gusto para mí el estar hoy con ustedes. Agradezco infinitamente la invitación a la Anfionaf, al Instituto Capari y a la EDUEM por esta invitación a participar en este magno evento, en este magno congreso. Es un honor para mí realmente el que me permitan participar con un tema que considero sumamente importante, de una relevancia más que nunca hoy, debido a la pandemia que estamos padeciendo a nivel mundial. El tema que yo elegí para participar con ustedes se denomina diálogos familiares. ¿Y por qué decidí hablar de diálogos familiares? Me parece muy importante el que el día de hoy podamos determinar qué tan capaces somos de dialogar en forma personal, intra o comunitario o social, como ustedes lo quieran denominar. ¿Qué tipo de diálogo tenemos con nosotros mismos y con los demás? Entender los diálogos, queridos amigos, considero que es una parte que nos ayuda a crecer, pero sobre todo a vivir en paz. Decidí hablar de diálogos familiares entendiendo que no es lo mismo comunicarse con un miembro eh, adolescente que con una persona adulta. No es lo mismo comunicarse con un niño, comunicarse con la pareja, comunicarse con el vecino o comunicarse con un abuelo, con un tío, con un primo. Obviamente existe diferentes tipos de diálogos, pero lo más importante hoy es, ¿realmente dialogamos? ¿Y por qué soy tan incisivo en este tema? Queridos amigos, entender a los diálogos no es simple y sencillamente una plática o una conversación. Un diálogo lleva implícita la intención, además de transmitir información, de querer aclarar, de querer encontrar una solución, pero lleva implícito un compromiso de escucharte, de entenderte, de solucionar. Por eso siempre escuchamos que se menciona mucho diálogo por la paz, diálogo por el beneficio común, diálogo por la justicia, diálogos por los pueblos comunitarios. Los diálogos llevan implícita la intención de querer solucionar, de querer aclarar, pero la convicción de escucharte, de entenderte, de comprenderte. Dialogar no se reduce a una sencilla plática. Tiene que ver con dos o más personas. Y entonces en esta parte es a donde yo quiero centrar mi plática con ustedes el día de hoy. ¿Realmente estamos dialogando en familia? ¿O nos hemos limitado a este tipo de comunicación y además de relación lineal entre los miembros que conforman el sistema familiar? Este sistema que forma, que nutre al individuo desde su nacimiento. Yo les pregunto, ¿nos hemos quedado solo en una relación y en una comunicación lineal o estamos dialogando? ¿Por qué se los pregunto? Porque uno de los grandes factores de conflictividad en las relaciones humanas es la comunicación. Hoy necesitamos generar una comunicación circular, no lineal. La comunicación lineal es esta comunicación impositiva, la comunicación directiva. Siéntate, escucha, cállate. La comunicación circular, como nos las enseña la Escuela de Palo Alto en California, va mucho más allá. Tiene como elemento primordial la retroalimentación, pero además entender que dentro de estos axiomas de la comunicación,
que se señala dentro de la escuela de Palo Alto, California, y su principal exponente, nos habla también de una secuencia de hechos. Y hoy yo percibo, veo a lo largo y ancho de todas las comunidades que integran nuestro mundo, no importa el idioma, no importa la cultura, pareciera ser que solo nos quedamos en una comunicación lineal. Se hace lo que yo digo, te ordeno, no me preocupa lo que piensas, no me preocupa lo que sientes. Y entonces hemos estado generando conflictos al interior de nuestro sistema familiar y mucho más allá. Dialogar es entender que me interesa lo que piensas, que me interesa lo que sientes, pero además que estoy en disponibilidad de escucharte, de entenderte. Y parece repetitivo, pero realmente el diálogo tiene que ver con esta disposición, con este compromiso y con esta voluntad. En este tiempo en el que nos hemos sumergido en la tecnología, hoy hablamos de cibercomunidades, realmente espero que estén considerando lo que nos ha afectado. Sí, por un lado, nos ha abierto muchas posibilidades de información y también de comunicación. Escuchaba por ahí que alguien decía que antes a los hijos los perdíamos e incluso nosotros nos perdíamos en la calle con nuestras amistades, con el círculo de amistades, los niños que salían a jugar, que estaban de alguna manera haciendo lo posible por ser incluidos, reconocidos, aceptados en un círculo, y muchos empezamos a fumar muy chicos buscando el reconocimiento y la aceptación. Muchos otros haciendo diferente tipo de actividades, buenas, no tan buenas y muchas malas, con tal de pertenecer o ser aceptados. Entonces los papás decían que a los hijos se les perdía en la calle. Hoy lo grave es que a los hijos los estamos perdiendo en la soledad de su habitación, sumergidos en un mundo digital a partir de todas estas tecnologías, en una soledad absoluta, viviendo incluso una realidad a través de juegos virtual y sin comunicación absoluta con los padres. No solo le pasa a los más chicos, también le pasa a los más grandes. Y entonces hoy, esta comunicación que debería de existir al interior de las familias, creo yo, me parece que se está perdiendo. Hablar de comunicación es hablar de lenguaje. Y el lenguaje, queridos amigos, tiene que ver con la manifestación siempre de una necesidad, de un requerimiento. Desde que el hombre es hombre, ha intentado comunicarse de mil maneras, primero con sonidos guturales, después con símbolos, hasta que llegó esta forma de comunicación, este lenguaje que hoy lo tenemos a través de palabras. Y lo curioso es, aquí todos podemos estar hablando el idioma español, pero no todos hablamos el mismo lenguaje. Este lenguaje se construye y es personal, y es el mismo que se crea al interior de las familias. Cada familia tiene su propio lenguaje. Hay familias que son muy bulliciosas, hay otras que son muy silenciosas, y ese es su tipo de lenguaje. El padre o la madre, al unirse, al formar una familia, crean su propio lenguaje y este se lo transmiten a sus propios hijos. Hoy, ¿realmente estamos dialogando en familia? ¿Realmente nos preocupa el sentimiento del otro miembro o integrante de la familia? ¿Estamos realmente generando el diálogo
o escuchando los requerimientos o necesidades de nuestros adultos mayores y de nuestros niños, es una parte muy complicada. Creo, me parece, queridos amigos, que esto es algo que se está y que se ha venido perdiendo. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos permitido. Se nos ha hecho más cómodo, más sencillo dejar que cada uno esté en su teléfono celular, en su tablet, en su computadora, y hemos ido perdiendo la capacidad de iniciar una conversación o un diálogo con el otro. Este otro que también siente, piensa, vibra, reacciona y que se duele. Esta indiferencia que hemos venido generando a partir de la vorágine en la que vivimos nos está haciendo daño. Y el momento cuando queremos sentarnos a dialogar en familia, lo único que hacemos es discutir. No sabemos cómo hacerlo. Hemos perdido la habilidad de comprensión, de entendimiento. Y lo peor de todo, queremos imponer una forma de pensar o una forma de comunicarnos. Esto ha venido generando conflictos al interior del sistema familiar, porque todos tienen una percepción diferente de lo que el otro piensa o siente. Y entonces esta conflictividad que se empieza a vivir al interior de las familias, sí, ha llevado a suicidios, ha llevado a divorcios, ha llevado a fracturas. ¿Cómo hacemos hoy para intentar recuperar la comunicación? Bueno, todo mundo habla de lo negativo de la pandemia y me parece que hoy tendríamos que hablar de algunos aspectos positivos que esta crisis en materia de salud a nivel mundial nos ha dejado. Tendríamos que empezar hoy a reconocer que esta crisis en materia de salud nos llevó a una dinámica que habíamos dejado de lado: estar en familia, generar el encuentro en la familia. Hoy obligados, si ustedes quieren, pero tuvimos que entrar a una dinámica de diálogo, de entendimiento y a lo mejor de aceptación, porque era muy fácil para todos, uno salir a la escuela, otro salir al trabajo y cada uno vivir su vida sin darnos cuenta de lo que el otro estaba necesitando, requiriendo o pidiendo a gritos. Y el hecho de mantenernos hoy todos juntos en un mismo lugar nos ha llevado a lo mejor a desarrollar habilidades que tal vez habíamos dejado de lado o habíamos creído perdidas. Hoy me parece necesario rescatar el hecho de volver a generar una comunicación asertiva, una comunicación afectiva, una comunicación positiva. Toda la violencia que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro mundo tiene que ver con la comunicación. Hemos perdido la sensibilidad e incluso la humanidad para escuchar al otro. Hemos dejado de lado el interés por entender lo que el otro quiere decir. Y entonces se nos ha hecho muy fácil tomar actitudes violentas de indiferencia e incluso de imponer estrategias o de imponer acciones a manera de mantener controlado el núcleo familiar. Y lo único que hemos generado es mayor conflictividad. Hoy me parece necesario tal vez rescatar todas estas partes que llevan implícitos los diálogos. Un diálogo que tiene que ser asertivo, empático, pero también estructurado. ¿Hasta dónde muestra un padre el interés por lo que un hijo menor está sintiendo o padeciendo? ¿Hasta dónde un hijo adulto pone interés en lo que un padre adulto mayor le está pidiendo?
Dice uno de los axiomas de la comunicación, que hasta el silencio comunica. Y eso es una de las partes que rompe con todo lo que pensamos. Creemos que solo comunicamos a partir del lenguaje, del ruido de la comunicación. No es cierto. También el silencio comunica. Hay quienes sin decirnos una palabra nos están comunicando lo que sienten, lo que piensan. Y entonces tendríamos que empezar a observar lo que al interior de nuestras familias está pasando. ¿Por qué mamá o por qué papá está tomando esa actitud indiferente, fría? ¿Por qué un niño está tomando una actitud violenta, rebelde, agresiva? ¿Por qué el adolescente se encierra en su cuarto? ¿O por qué mamá se la pasa llorando, triste, sin ganas de levantarse de la cama? Hoy me parece necesario establecer una estrategia para generar el diálogo al interior. ¿Cómo lo hacemos? Manifestando la importancia que tienen esos seres queridos para nosotros. No imponiendo, no agrediendo, no violentando, porque incluso cada uno de nosotros tiene su propio espacio. Y cuando sentimos que alguien lo está transgrediendo o violentando, de inmediato marcamos una distancia. Eso es lo que puede estar pasando hoy. Que todos, a partir de la crisis en materia de salud, nos vimos invadidos en esta individualidad que teníamos ya establecida y que dábamos por hecho. Cada uno vivía en su propio mundo. Papá en el trabajo, mamá en la casa, en sus mandados, los niños en la escuela, los adultos mayores en sus actividades. Y esta pandemia hizo que todos volviéramos a concentrarnos al interior del núcleo familiar. Lo malo es que volvimos a centrarnos sin tener ni siquiera la intención de estar juntos. Y obviamente, al no tener la habilidad y la capacidad de dialogar, se empezaron a generar conflictos. Hoy, muchos de los grandes especialistas hablan de la intención de mediar al interior de las familias. Sabemos que la violencia familiar no es mediable. A nivel mundial no se puede hacer. Existen diferentes situaciones, incluso instrumentos legales que prohíben la mediación en la violencia intrafamiliar. No estamos sugiriendo que se haga. Lo que estamos sugiriendo es que tendríamos que aprender a mediar previo y evitar llegar a la violencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desarrollando estrategias. Cada uno de nosotros tiene que hacer una autoevaluación. Cada uno de nosotros tiene que examinarse en lo personal y decir, ¿realmente le estoy poniendo atención a mi madre? ¿Realmente estoy poniéndole atención a mi esposa? ¿Realmente estoy centrando mi atención en este niño que es parte mía, que lo quiero? ¿Hasta dónde estamos nosotros siendo elementos de comunicación o de violencia? ¿Realmente tenemos desarrolladas las habilidades? Y es que aquí viene la otra cuestión. Somos muy hábiles para comunicarnos con el vecino, con el jefe, con el subalterno, con nuestros clientes, y no sabemos cómo comunicarnos con nuestra familia. Nos preparamos para desarrollar habilidades de comunicación, estrategias de comunicación y de diálogo con otros, pero no con los nuestros. Y realmente, cuando tenemos la problemática encima, cuando vemos en riesgo en nuestro hogar, es cuando decimos, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Y realmente todo está en la forma y en el tipo de comunicación que tenemos al interior de los núcleos familiares. Hoy la intención, queridos amigos, es establecer una verdadera evaluación. Y a lo mejor, como decía Waslavic, ponerle atención a la secuencia de los hechos.
¿Por qué dice lo que dice y hasta dónde le duele lo que dice? ¿Cómo lograr escucharlo sin que me duela lo que dice? Y entonces esto nos lleva a lo que muchos autores y especialistas en mecanismos alternos establecen. No me duele lo que me dices, sino cómo me lo dices. Y es ahí donde hemos perdido la habilidad, porque creemos que decir las cosas como son está bien, y no nos damos cuenta que estamos agrediendo y lesionando al otro. Hemos perdido el respeto por su esencia, por su humanidad, por lo que es. Y más aún cuando se trata de familia. Creemos que nuestros hijos tienen la obligación de tragarse todo lo que les decimos. Y creemos que nuestros padres tienen la obligación de tragarse lo que les decimos. Y oh sorpresa, cuando nos venimos a dar cuenta, ya lastimamos, herimos, y entonces entendemos que lo único que no regresa son el tiempo y las palabras. Una vez dichas, no hay vuelta atrás. Hagas lo que hagas. Y entonces hoy tendríamos que hacer una evaluación. Tendríamos que iniciar, reiniciar, hablando del lenguaje cibernético, reiniciar nuestros procesos de comunicación familiares. A fin de cuentas, ¿cuál es nuestra prioridad? La familia. Y hoy, la crisis en materia de salud nos llevó a una circunstancia para la cual no estábamos preparados. Por eso me pareció muy importante, y atendiendo sobre todo el tema, el poder hablar de diálogos familiares. A lo mejor tendríamos que partir de algo. Familia es hogar. Y entonces tendríamos que regresar al origen. ¿De dónde viene la palabra hogar? Viene de hoguera, alrededor de la cual todos los miembros de una comunidad, de una familia, se sentaban a convivir, a comer, a interactuar. Y hoy lo único que vemos en esta interacción afuera es violencia, es agresión. Hemos perdido la capacidad de entendimiento, de aceptación, y es que también se nos olvida. Yo puedo tolerarte aunque no te respete, y te respeto aunque a lo mejor no te tolero. Respetar y tolerar no es igual, pero también en esta parte hemos estado indiferentes, hemos dejado de lado diferentes conceptos, y entonces creemos que cuando hay un problema al interior de las familias, vengan, platiquemos. Pero el platicar se empieza a salir de control porque todo el mundo intenta imponer su punto de vista, su percepción, lo que piensan y lo que ven del conflicto. Y entonces, al no ser un diálogo estructurado, generamos violencia. Cada uno tiene una percepción. Cada cabeza es un mundo. Y cada quien habla sobre lo que percibe, ve o siente. Esta es la parte interesante. Cuando generamos un diálogo, lo hacemos con el absoluto respeto respecto de lo que piensa, ve y siente el otro. Puedo no estar de acuerdo, pero voy a escucharlo con compromiso y con convicción. Eso es lo que hoy nos está faltando en las familias. Este diálogo estructurado, respetuoso, asertivo, empático,
hablar de este tema nos lleva muchísimo tiempo. Y yo creo que lo más interesante hoy, queridos amigos, hablando de una parte, tal vez respecto de evitar la conflictividad al interior de nuestros núcleos familiares, pero también de nuestras comunidades. Tendríamos que generar diferente tipo de capacitaciones. Primero, desarrollar habilidades sociocognitivas. Después, entender cómo transitan los mecanismos de solución de conflictos, para luego llegar al descubrimiento de nuestras propias habilidades, fortalezas y destrezas. Este tipo de capacitación lleva muchas horas implícitas, no tanto por lo académico, sino por el trabajo personal que se desarrolla en todos aquellos que están interesados en conocer herramientas tan efectivas como esta, el diálogo. Existen diferentes tipos de diálogos, no es únicamente un diálogo, y se aplican según la necesidad, el tiempo y el momento. Pero lo más importante, cuando vamos a dialogar, reconocemos en el otro su propia necesidad y nuestra propia necesidad. Reconocemos en el otro su propia humanidad y mi propia humanidad. Lo respeto y me respeto. ¿Y saben por qué? Porque yo soy, porque nosotros somos. Si no entendemos realmente que un diálogo nos une, nos identifica, no vale la pena dialogar. Quedémonos en una sola plática. Y entonces, hoy, descubrir esta nosotrificación al interior de la familia la vuelve sólida, porque estructura realmente una visión diferente. No solo soy tu papá, somos nosotros, somos parte de un diálogo, de una familia, de un núcleo, de un todo. Y si mi familia está bien, mi comunidad va a estar bien. El tipo de conversaciones que hoy se da, el tipo de interacciones que hoy se da entre toda la humanidad y las comunidades, va más allá. Es una interacción y una comunicación agresiva, violenta, impositiva, egoísta, individualista, materialista. Por eso consideré necesario el que hoy pudiéramos hablar de diálogos. ¿Realmente estamos dialogando? ¿Realmente me interesa escucharle al otro? ¿Realmente tengo la intención de sentarme y escucharlo el tiempo que sea necesario, con su perspectiva, con su sentir, con su pensar? Es ahí donde está lo complejo. Y realmente para mí, el hablar de diálogos en este momento, y sobre todo familiares, en donde realmente deberíamos de ponerle la intención y la atención a los miembros de nuestro núcleo familiar, lo estamos haciendo. ¿A dónde nos llevó la crisis en materia de salud? Porque hasta donde yo sé, muchas familias lograron la unión y consolidarse, pero muchas también se han fracturado. No tuvieron la habilidad, no tuvieron la capacidad de reconocerse diferentes pero iguales, reconocerse individuales pero unidos, reconocer su esencia, reconocer su propia humanidad. Y realmente para mí, no quiero parecer sumamente romántico, siempre lo digo,
Pero me parece que establecer los diálogos nos lleva a descubrir quién es el otro. Y entonces esto tiene que ver con lo que todos los miembros de una familia buscan: identidad, reconocimiento, aceptación. De no existir esto, somos nosotros mismos los que propiciamos que nuestra familia se fracture. Y lo peor de todo, estamos generando una dinámica en la comunicación nada agradable. Porque cuando realmente queramos expresar un sentimiento, una emoción, nos van a decir, sí, al rato, no me importa. Somos lo que predicamos. Y predicamos con el ejemplo. Si yo quiero realmente que alguien me escuche, tengo que escuchar. Y entonces yo aquí rescato una de las primeras máximas de vida. No hagas a otro lo que no quieres que te haga, porque en algún momento vas a sentir la necesidad de ser escuchado. Y esto tiene que ver, no reaccionamos igual ante la comunicación de mi mamá que de mi esposa. Ni voy a reaccionar igual en la interacción con mi hija. Y tampoco voy a reaccionar igual ante la interacción con mi jefe o con mi vecino. Todos estos puntos son necesarios para entender cómo nos comunicamos. ¿Qué nos aporta el lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje usamos? ¿Qué tipo de comunicación y de relación tenemos? Porque el propio sistema familiar está compuesto de subsistemas. Y entonces no es el mismo diálogo que se da entre papá y mamá al que se da entre hermanos o al que se da entre hijos y padres. A eso es a donde yo los quería llevar. Los diálogos familiares. ¿Cómo nos estamos comunicando al interior de nuestras familias? Y la verdad es que para mí es un honor el que me hayan permitido estar con ustedes, porque creo muy necesario y muy conveniente hoy el poder empezar a hablar de diálogos. Realmente estamos dialogando. Realmente sabemos lo que es un diálogo. Y con estas preguntas, yo quiero dejarles esta reflexión. ¿Realmente estoy propiciando el diálogo al interior de mi familia o solo nos estamos comunicando? Esa es la parte interesante. Así que en estos breves minutos yo quiero agradecerles el que me hayan dado la oportunidad de poder platicar con ustedes sobre este tema. Mi intención es generarles una reflexión sobre lo que significan los diálogos, porque incluso hoy más que nunca necesitamos un diálogo interno, un diálogo con nosotros mismos, aceptarnos, reconocernos y perdonarnos, saber quiénes somos, porque al aceptarnos como somos, vamos a aceptar al otro como es. Y realmente esto tiene que ver con la forma en cómo dialogamos con nosotros mismos y con los demás. Así que muchas gracias, ha sido un honor el haber estado con ustedes y espero en estos breves minutos haber dejado una reflexión. Muchas gracias.